control, y aunque venga lo peor, Dios siempre estará ahí. El mensaje con el tema vuelve a casa. Así se llama el tema, vuelve a casa, la cual lo vamos a encontrar allá según el Evangelio de San Lucas 15 y su versículo 11. Vuelve a casa. Algo muy lindo y hermoso, amados hermanos. Ojalá que deje algo clavado en su corazón, esa semilla, o ponga aquella bendición para su vida, hermanos. Vuelve a casa. Dice la palabra del Señor, la vamos a leer, hermanos, según el Evangelio 15, San Lucas 15 y su versículo 11. Y Jesús dijo: cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre, escuche bien, el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda, escuche bien, que me corresponde, y les repartió sus bienes. Y no muchos días después, el hijo menor, juntando todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda, viviendo perdidamente. Que el Señor añada sabiduría en esta mañana a su palabra. Y nos podemos darnos cuenta, hermanos, la forma que Jesucristo venía haciéndole ver a los escribas y fariseos en ese entonces, porque siempre ellos, hermanos, trataban la manera, los escribas y los fariseos, hermanos, de buscar algo, cómo ellos poder dañar a Jesucristo, cómo ellos podían venir, hermanos, poder hacerle daño, denunciarlo, es decir, acabarlo, toda la oposición de él en ese entonces, hermanos. Pero aquí él viene hablando, hermano, de esta forma, en el cual toma 3 personajes. Está el padre, el hijo mayor y el hijo menor. Pero el que da el paso hacia un lado en este momento, hermanos, es el hijo menor. Esta parábola, hermanos, no es una historia de un hijo rebelde que vuelve a casa, como muchos lo hemos tomado y como anteriormente pues me lo enseñaron a mí, ¿verdad? Pero esta realmente, hermanos, es una denuncia directa de Jesucristo, es una denuncia directa de Jesús contra la mentalidad religiosa, escuche bien, de los fariseos en ese entonces. ¿Por qué motivo? Porque los fariseos venían a implantar sus leyes. ¿Por qué motivo? Porque esta palabra iba a denunciar todo lo contrario a lo que el hombre en ese momento estaba poniendo. Muchas ocasiones, amado hermano, eso pasa hoy día en la actualidad. Y estos versículos vienen a denunciar el sistema religioso que hay y existe en muchas iglesias el día de hoy. Muchas iglesias decimos que aún son pocas las que están defendiendo la sana doctrina. Excelente, mi hermano, felicitaciones, porque así debe ser hoy en estos días. Pero pongamos las leyes que Jesucristo utilizaba, no pongamos nuestras propias leyes, porque en muchas ocasiones el hombre va y pone sus propias leyes. Eso era lo que Jesucristo venía denunciando a estos hombres, y él se los decía claramente, hermanos, en su propia cara. Jesucristo se los decía a ellos. ¿Por qué? Porque ellos venían, hermano, poniendo sus leyes. Hay muchos millones, hermanos, millones de personas, muchos que estamos sumisos a la ley del hombre, pero no así a la ley de Jesucristo. Esto hace, hermano amado, en pensar de una forma distinta al hijo menor. Y viene él y le empieza a decir al padre:
En aquel tiempo, escuche, mire todo lo que pasó en esta historia. En aquel tiempo dice, pedir la herencia en vida. Mire lo que significaba, mire lo que empezó a padecer este padre de familia. Equivalía, dice, a decir al padre: para mí ya estás muerto. Mire la primera humillación que pasó el padre. Mire lo que hizo el hijo. Para mí ya estás muerto, le dijo. Dame mis bienes, yo me voy por otro lado. Ya no quiero seguir aquí. Hermanos, lastimosamente hay muchas personas, muchos creyentes que pasa lo mismo. Pero no es porque tengan dinero, no es por otra cosa, sino que se van de las iglesias por muchas injusticias que ven. Hermano, déjeme decirte que la iglesia no te va a salvar. No te va a salvar la iglesia. No te van a salvar los diezmos, no te van a salvar las ofrendas. No te van a salvar todo lo terrenal. El único que te puede salvar de una condenación tremenda, de una condenación eterna, se llama Cristo Jesús. ¿Por qué motivo? Porque Él murió en aquella cruz del Calvario, mi hermano. Él murió en aquella cruz del Calvario derramando la sangre, aquella preciosa sangre por la cual usted y yo fuimos comprados. Y esta es una gran verdad. Yo no sé cómo usted va a interpretar o cómo va a tomar esto, pero habemos muchas personas, hermanos, de que estamos creyentes que el privilegio nos va a salvar. Y es necesario, sí es necesario, hermano, cumplir con nuestros privilegios. Sí es necesario, hermano. La Biblia nos manda en el libro de los Salmos: una cosa he pedido, que estar todos los días en la casa de mi Padre. Pero aquí en este versículo, mi hermano, si nos vamos a fondo, es un versículo familiar. Es un versículo, hermano, en el cual nosotros podemos ver muchas cosas que de familia o padres de familia ignoramos. Pero él viene y le dice esto porque ya estaba cansado de las reglas que le habían puesto. Lamentablemente, hermanos, hay muchos jóvenes hoy día que se muestran de esa forma, cansados de las reglas que existen en las casas de oración, donde ya mucha ley del hombre somete a la persona. Se cansa el joven. ¿Y qué es lo que hace? Hace lo mismo que hizo este joven, el hijo menor. Y le digo, joven, la Biblia no especifica claramente cuántos años tenía él o qué era lo que tenía. Sino que viene él y le dice: padre, le dice, el hijo menor de ellos le dijo al padre: dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. Era la primera humillación que el hijo menor le hacía. En este versículo, en este capítulo, hermanos, podemos ver el amor incondicional de Dios. Que aunque seamos lo que seamos nosotros, hermanos, aunque seamos lo peor, Él siempre está con los brazos abiertos, hermanos, esperando que nosotros digamos tal y como dice allá en el versículo 17. Entonces, volviendo en sí, digo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí perezco de hambre? Mire la actitud de este hombre, de este joven, de este muchacho. Yo no sé cuántos tiempos tenía, hermanos, pero él viene a recapacitar y a decir estas palabras: volviendo en sí. Es decir, hermanos, de que él recapacitó, reconoció el error que había cometido, el pecado que había hecho. Hermano, ¿sabe qué, hermano? Si algo tan pero tan importante es en la vida del creyente,
es reconocer nuestros errores y decir: Señor, perdóname porque me equivoqué. Reconocer nuestros errores y aceptar las consecuencias, sean cual sean las que vengan, hermanos. Pero muchas veces nosotros estamos en pecado, estamos haciendo las cosas que no son del agrado de Dios, aunque todavía están arriba, hermanos, del púlpito, cumpliendo aquellos privilegios. El líder lo sabe y todavía le da el micrófono para que se suba a predicar, posiblemente estando en cualquier acto ilícito, hermanos, en fornicación, estando en... Mire, si algo viene a detener, a estancar a la iglesia, que la presencia del Espíritu Santo no se manifieste en ese lugar, es el chisme y la murmuración. Es uno de los pecados, hermano, que no deja avanzar ni a la persona ni a la iglesia. Por mucha que ayune y que ore, pero si andando en otros lados, hermanos, es chismoso, es murmurador, le gusta tildar, hablar de la gente, hermanos, no va a avanzar a ningún lado. Sigue diciendo, bienes. El bienes viene de la palabra hebrea ousias, que no solo significa bienes, sino que también esencia de vida. Mire lo que él le estaba pidiendo ahí. Dame los bienes, le dijo. Dame mi vida, dame dame con lo que yo puedo hacer libre y puedo hacer lo que yo quiera. Dámelo. Lo que me corresponde. Y viene él y se lo da. Accede. ¿Por qué? Porque ¿sabe qué, hermano? Hay muchas cosas que hoy día no aceptamos consejos, sino que nosotros creemos saberlo todo, y cuando nos vamos, hermano, afuera, la vida nos enseña a vivir las cosas de una forma muy distinta, nos enseña a vivir a golpes, nos enseña a vivir a desprecios, humillaciones. Hermano, todo lo que sufrió este muchacho, este hijo menor, fue a sufrir tanta calamidad, hambruna, dice la palabra del Señor. Ahí lo podemos ver desde 11 hasta el 33, hermanos, hasta el 33 podemos darnos cuenta hasta el 32, todo lo que padeció él. Y cuando él se dio cuenta realmente cómo es la vida afuera de casa, fuera de la presencia del Señor, hermanos, entonces ahí dice que todas las consecuencias que había pasado, se sentó y tuvo el valor para volver a pensar y volver en sí y decir: Señor, yo me he equivocado. En la casa de mi padre hay pan, hay comida, todos sus jornaleros, yo mejor voy a regresar, hermano. Así es el ser humano, hasta que reconoce, hermano, y puede decir él, hermano, allá hay medio de subsistir. Déjeme decirle, y escuche bien, hermano, el arrepentimiento no nace por medio de castigo, sino en recordar quién eres y de dónde vienes. Eso, de ahí nace el arrepentimiento. Se lo repito, el arrepentimiento no nace del miedo o del castigo, sino de recordar quién eres y de dónde vienes. Él recordó, analizó quién era él, hijo de una persona dueña de hacienda. Déjeme decirle que en ese tiempo ser dueño de hacienda era, hermano, una persona que tenía no solo bienes, sino que tenía dinero. Le pudiera decirle tal vez un millonario de aquí hoy día en la actualidad. Él tenía muchos jornaleros, es decir, tenía muchas personas que trabajaban para él, porque él venía y les pagaba, hermanos. Entonces él era una persona empresaria, por decirle, el día de hoy, si lo aplicamos el día de hoy. Y él analizó, hermano, y se puso a recordar. Él se puso
¿Quién era él? Él no estaba en el lodo, significado de pecado, significado de libertinaje, significado fuera, estar fuera de la presencia del Señor, porque eso es lo que hace el pecado. Te lleva lejos de la presencia del Señor para hacer contigo lo que Él quiera y poder ser títere de la gente, que la gente se ría de ti. Humillaciones, dolores, desprecios y cuánta cosa, hasta que nosotros nos ponemos a pensar: yo antes predicaba en la casa de mi padre, yo antes ministraba, yo antes cantaba, yo antes esto, antes otro, y qué ando haciendo aquí. Pero es de valientes el reconocer los pecados que nosotros hemos cometido, hermanos, y poder decir: es necesario que regresemos a la casa del Padre. Yo voy a ir. Y en muchas ocasiones, hermanos, cuando la gente viene y es valiente, porque dice la palabra del Señor, porque solo, escucha bien, porque solo los violentos arrebatarán el reino de los cielos. Y cuando, hermano, usted se pone en esa actitud, en recordar quién era y de dónde venía, en esa posición se puso el hijo. Pero ¿sabe qué es lo tremendo, hermano? Allá en el 30 dice: pero cuando su hermano mayor se dio cuenta, hermano, fue algo terrible. Porque dice en el 30, pero cuando vino el hijo mayor, le empieza a alegarle al padre y le dice, pero respondió él y le dijo: padre, mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna, oiga, aquí empieza, ninguna orden tuya. Y estamos hablando del sistema, de un sistema religioso. Él viene y dice: nunca he desobedecido una orden tuya. Sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Aquí viene algo muy tremendo, lo que hace el hijo mayor, porque no conoce el corazón del padre. Estuvo tantos años dentro de la casa de oración, hermano, y no fue capaz de reconocer el corazón del padre. Así, hermano, hay muchas iglesias en el día de hoy. Muchos hermanos tienen 5, 3, 5, 15, 20 años y no conocen lo que es estar dentro de la presencia del Señor. ¿Por qué motivo, hermanos? Porque no son aquellas personas valientes en reconocer que aún estando en delitos y pecados, no reconocemos y no decimos: Señor, es cierto, yo ya no quiero actuar de esta forma, yo ya no quiero hablar del hermano, yo ya no quiero criticar. ¿Sabe, hermano? Una persona que es criticona se vuelve y murmurona, se vuelve, hermano, amargada, egoísta, envidiosa. Estas actitudes son las que él mismo abre las puertas y el enemigo le empieza a llenar su corazón de esas basura, por decirle así. El hijo mayor, hermano, este es el verdadero protagonista de esta historia, el hijo mayor. ¿Por qué el hijo mayor? Estando él todo, como le dice aquí, hermanos, dice: por tantos años te he servido. Por tantos años, usted puede tener 5, 15, 20, 30 años en la iglesia y nunca va a saber qué es estar en la presencia del Señor. Muchos, cuando miran que aquella persona se está gozando, hermano, dicen: pero si yo tengo 15 años de estar aquí y nunca he podido sentir lo que es estar dentro de la presencia del Señor, ni lo que es el bautismo del Espíritu Santo, ni nunca ha aprendido a sentir la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué motivo, razón o circunstancias? Simple y sencillamente porque usted no ha querido. Este es el mayor problema de las personas. Lo que este hijo mayor nunca reconoció
el corazón del Padre. Nunca supo cómo llegar de una forma agradable estando aún en casa. Dice, él nunca se fue, pero tampoco conocía el corazón del Padre. Es cierto, el hijo mayor nunca se fue de casa. Él estuvo toda la vida allí viviendo con su padre, pero que nunca conoció a su padre. Es muy importante, hermano, conocer a nuestro Padre. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? No importa que usted tenga 1 año, meses, 3 años o no sé cuánto tiempo tenga en la iglesia, usted perseverando, pero tratemos la manera de acercarnos a la presencia del Señor, de sumergirnos. Sumérjase en el río del Espíritu Santo, dice la alabanza, hermanos. Hay que sumergirnos, hay que aprender a ser obedientes, hay que aprender a ser fieles, hermanos. Hay que aprender a estar, cómo acercarnos a la presencia del Espíritu Santo. Hay que aprender cuántas cosas, hermano. Simple y sencillamente saber tocar el corazón de Dios, saber llamar la atención de Dios. Cómo nosotros podemos hacer, hermanos, es a través de la oración, a través de la fidelidad, a través del ayuno, a través de la obediencia. Nosotros podemos tocar, no ser como este varón. Toda su vida estuvo al lado del Padre, pero nunca lo conoció realmente. Imagínese usted. Dice, el hijo menor, cuando analizó esto, él regresó y de lejos dice que lo vio el padre y él empezó a correr. Pero oiga bien, él empezó a correr, hermanos, a protegerlo de cuanta crítica y de cuanta culpa le fueran a dar o daño le fuera a hacer el pueblo a este joven. Él corrió a protegerlo y dice, hermano, que cuando el padre corre en ese tiempo era un escándalo. Mire, ¿se acuerda? Primero dijimos que él, cuando le pidió sus bienes, para él ya estaba muerto, era lo que significaba en ese entonces. Y el correr, que el padre corriera hacia él, dice que era un escándalo. El hijo se va que era un escándalo que el padre corriera a encontrar al hijo. Imagínese, a él no le importó qué había hecho, a él no le importó que se haya ido. A él no le importó que lo humillara a su hijo. A él no le importó absolutamente nada. Y cuando lo vio venir, él corrió a encontrarlo. Y rápidamente le dijo, lo revistió con sus túnicas nuevas, con su vestido, con sus sandalias, y hasta le puso anillo, hermanos. Este pasaje habla de una restauración, que es lo que muchas personas necesitamos. Restauración, hermanos, es el reconcilio con las personas, el cual yo hoy te invito, ahí donde quiera que tú me estés escuchando. Esta palabra aquí, Jesucristo habla a los cristianos, aquellos hermanos que se alejan por X o Y razón, que ya están cansados de vivir bajo el mando, bajo un sistema religioso humano. Pero hoy te dice el Señor, regresa a casa. Él te ama. No importa lo que hayas hecho esos tiempos que estuviste fuera de los caminos de Dios, que estuviste fuera de la presencia, lejos como este varón lo hizo. Él no quería saber nada. Pero sin embargo, Él así te llama, Él así te quiere. ¿Cómo? Lleno de pecados. Él iba lleno de lodo porque estaba entre los cerdos. Al Padre no le importó. No le importan tus pecados. Hoy a nuestro Señor Jesucristo no le importa tus pecados. No le importa de qué forma vienes. Así con tus pecados,
así con el vicio, así con el vicio de licor, con el vicio de la drogadicción. Así te quiere tal y como estás, porque Él, acordémonos que Él vino, no por los sanos, dice su palabra, sino que por los enfermos, y vino al arrepentimiento de los pecados, de sus pecados, de nuestros pecados. Hermano amado, las puertas del cielo están abiertas aún. Vuelve a las sendas antiguas, vuelve a la presencia del Señor. Y si tú estás oyendo esto y quieres venir a aceptar a Jesucristo, hazlo. Vamos a hacer esta oración, y si tú la puedes repetir conmigo, hazlo. Padre bendito que estás en gloria, gracias te damos, Dios mío. Gracias te damos por esta oportunidad, por hacerme llegar esta palabra, Señor. Acepto a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Ayúdame, Señor amado, a salir adelante y no apartarme de tus caminos. Reconozco que soy un pecador, reconozco mis errores, Señor. Sé que te he fallado a ti, a la iglesia y a mi familia. Ayúdame a no apartarme de tus caminos, y escribe mi nombre en el libro de la vida, para cuando sea aquel día que pase listas, mi nombre esté inscrito en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así, mi amado hermano, volvamos a casa, vuelve a casa. Un tema, no me alcanza el tiempo realmente para llevarlo todo a cabo, pero mi amado hermano, seamos realistas y valientes en reconocer que necesitamos la presencia de nuestro Señor Jesucristo, esa ayuda divina en nuestras vidas. Así que ánimo, sigamos adelante en el nombre maravilloso de Jesús. Una vez más, Byron González, el evangelista, acá con ustedes, y hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga.